Muchas gracias. Les queremos agradecer su presencia y a quienes nos están viendo a través de la red, y quienes luego van a ver esto, para nuestra actividad inicial de la Semana Humanidades 2024, que es nuestro coloquio 60 años del Centro de Estudios Humanísticos, las relaciones entre ciencia, tecnología y humanidades, artes y ciencias sociales. Tenemos dos invitadas, Anaí Urquiza y Leandro Guasán. La presentación en extenso la va a hacer nuestra coordinadora, perdón, de ETICS, la doctora Claudia Rodríguez, quien va a contextualizar nuestra actividad y presentar a nuestra invitada y a nuestro invitado. Así que muy bienvenidos y que disfruten esta excelente actividad. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en la inauguración de nuestra Semana de Humanidades, que a la vez es el inicio de la celebración de los 60 años del Centro de Estudios Humanísticos. Ya les vamos a contar un poco más de ello. Efectivamente, tenemos acá a dos invitados que ya los voy a presentar, una invitada y un invitado, que en realidad le había correspondido acá a Andrés, pero para mí va a ser un honor también poder presentarle. Bueno, voy a partir contándoles un poco, dándoles un poco el contexto histórico del Centro de Estudios Humanísticos. Para que ustedes se hagan una idea, el Centro de Estudios Humanísticos es un poco el primer ancestro, algo así, ¿no?, de lo que es hoy día el área docente de ETICS. Vamos a hablar entonces, ¿no se mueve esto? No sé qué pasa acá el técnico, por favor, disculpen. Se supone que... Bien, disculpen el problema técnico. Un poco los breves contenidos que voy a hacer en esta pequeña introducción. Primero vamos a hablar de los hitos históricos del Centro de Estudios Humanísticos hasta ETICS. Después vamos a hablar algo que suena un poco raro, desde la interdisciplina a la monodisciplina, porque fue algo que efectivamente ocurrió, para después retomar la inter y la transdisciplina. Y de ahí vamos a ir a las preguntas del coloquio. Entonces vamos a los hitos históricos, para lo cual acá tengo una línea de tiempo. Bueno, el Centro de Estudios Humanísticos surgió como una idea en el año 1963 de parte de Enrique de Tiñí, que fue el decano de la época. Y bueno, el decano de Tiñí llamó a Roberto Torretti, un filósofo de la ciencia de la época, a quien se le encargó hacer clases de filosofía de las ciencias a construcción civil. Este proyecto fue un proyecto bastante exitoso, y por lo tanto en el año siguiente, en el año 1964, justamente el mismo decano, Enrique de Tiñí, decidió fundar el Centro de Estudios Humanísticos precisamente con Roberto Torretti. Bueno, de ahí en el año, bueno, y eso es lo que estamos celebrando ahora, ¿no? Desde el año 1964 a la fecha han pasado 60 años y fue como el inicio de esto. Después, en el año 1972, el departamento fue un departamento
que se amplió como departamento de sede para atender a más estudiantes. Y de ahí, bueno, al año siguiente, ya saben todos, ¿no es cierto?, el contexto histórico de la dictadura, sucedió que entonces el Departamento de Estudios Humanísticos volvió a ser Centro de Estudios Humanísticos y nuevamente se restringió a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. De ahí pasó prácticamente una década como Centro de Estudios Humanísticos, lo cual no impidió, y por el contrario, fue bastante exitoso, o sea, no impidió que no siguiera su rumbo, sus investigaciones, hubo personas muy interesantes. Bueno, ahí tenemos la foto de Nicanor Parra, surgió Manuscritos, que fue una publicación bastante polémica en su tiempo, y de hecho se leyó solamente un número. Y bueno, y en esa época precisamente fue que fue un poco más monodisciplinario, porque en este centro entonces se refugiaron muchos de los investigadores que estaban en la Facultad de Filosofía y Humanidades, llegaron acá, y por ende se fue poniendo más monodisciplinario, pero ya vamos a retomar ese tema. De ahí surge o sea, nuevamente, ¿no es cierto?, hacia el año 1984, nuevamente se decide que el centro pase a Departamento de Estudios Humanísticos. Recordemos que ya hay bastantes, empiezan las protestas en esa época, ¿no es cierto?, y ya se empiezan a hacer algunos logros desde la oposición. Y probablemente en ese mismo contexto, ¿no es cierto?, es que el Departamento de Estudios Humanísticos vuelve a ser tal. Bueno, ahí nuevamente tenemos a un director, Fernando Quintana, luego Marcos García de la Huerta. Sin embargo, al retorno de la democracia, nuevamente se cuestiona un poco esto del Departamento de Estudios Humanísticos, sobre todo hacia comienzos del año 2000, empieza una discusión. También se plantea que, bueno, ¿por qué, por qué hay un Departamento de Estudios Humanísticos, una facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? Se conciben las facultades más bien como algo disciplinario, y es así como el departamento pasa a ser un área, el área de humanidades, que se inserta en la Escuela de Ingeniería y Ciencia. Ahí asume un coordinador, que es Renato Espós. Renato Espós entonces toma esta dirección, y él se retira en el año 2015, asume quien les habla, y al poco andar nos cuestionamos un poco el rol de nuestra área y si acaso no debiera volver a hacer este proyecto más inter y transdisciplinario. Ya habían algunos atisbos anteriores, ¿no es cierto?, en la gestión anterior, pero queríamos hacer algo bastante más explícito. En esta época también surgen publicaciones de las cuales es responsable aquí quien nos hizo la presentación inicial, Andrés Monares. Mucho mérito de él en ese sentido con los cuadernos de Bochef, que primero es una publicación anual y luego es una publicación semestral. Esto fue a partir del año 2018, y en el año 2021 sacamos la colección de libros de Bochef. Además, surge la unidad de ética hacia el año 2021-2022. Ya primero era como un proyecto, después se empieza a formalizar. Y bueno, esta unidad tiene como objetivo apoyar la formación ética de nuestros estudiantes, no solamente los que pasan por ETIC, sino que también los que están en los otros departamentos de esta facultad. Entonces, eso es como un breve recorrido. Vamos a profundizar en algunas cosas, ¿no es cierto? Porque hablamos que esto parte desde una idea de interdisciplinaria, ¿no es cierto? Porque
desde como que el objetivo inicial siempre fue del Centro de Estudios Humanísticos complementar la formación científico-tecnológica en sus diversas especialidades a partir de otras disciplinas. ¿Y cuáles disciplinas? Fundamentalmente al comienzo las humanidades y las artes. Y en ese contexto se ofrecían cursos de filosofía, historia, literatura, arte e idiomas que estaban diseñados especialmente para nuestro estudiantado. Pero bueno, ya les dije esto del contexto histórico que se tendió a la especialización. Y bueno, ahí se ofrecieron incluso licenciaturas en filosofía, historia y literatura. También hubo un plan de bachillerato e incluso un magíster en estudios latinoamericanos. Todo esto era muy humanista, entonces era bastante lejano a las disciplinas que se ofrecían acá. Sin duda enriquecían a nuestros estudiantes y siempre es recordado así, pero no tenía como ese objetivo inicial de la interdisciplina. Bueno, y ahí, como les decía, los lineamientos estratégicos de comienzo de los 2000 de la universidad optaron por privilegiar que cada facultad tuviese como su propia esencia, cultivar sus propias disciplinas. Y entonces, como ya les decía anteriormente, no se concebía un departamento de humanidades en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y bueno, y eso fue entonces lo que nos pasó, que desde el 2005 somos un área dentro de la Escuela de Ingeniería y Ciencia. También hay que destacar que hubo muchos profesores galardonados en esta época, eh, que bueno, acá no voy a alcanzar a leerles todos los nombres, pero hubo muchos profesores, por ejemplo, José Ricardo Morales, que reconocido con el premio Federico García Lorca, ¿sí? Felipe Allende, premio de literatura infantil Marcela Paz y premio de la Academia Chilena de la Lengua, Enrique Lin, premio de la Casa de las Américas, y también tuvimos en todo este periodo 9 premios nacionales, tales como Nicanor Parra en literatura, Álvaro Jara, Mario Góngora y Jorge Hidalgo en historia. Bueno, aquí también vamos a poner José Lamanse, que fue profesor nuestro de Historia de la Astronomía, Carla Córdoba y Roberto Torretti, Juan de Dios Vial y más recientemente Marcos García de la Huerta en Humanidades y Ciencias Sociales. O sea, igual hay que destacar que este periodo que uno puede decir, bueno, tal vez se cultivaron como disciplinas más específicas, sí fue muy productivo y reconocido a nivel nacional. Bueno, y regreso a la inter y la transdisciplina. Bueno, cuando me tocó llegar acá al área y hacerme cargo de ella, hicimos una planificación estratégica para ver qué es lo que queríamos con nuestra área. Y bueno, la misión en ese entonces para la planificación estratégica 2016-2021 fue contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes a través de la docencia y la extensión en el ámbito de las humanidades, las ciencias sociales y las artes, aportando con una perspectiva inter y transdisciplinaria y fomentar la reflexión en torno a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, lo que conocemos como CTS. Como visión, ¿no es cierto?, queríamos volver a ser un centro de reflexión inter y transdisciplinaria en estas disciplinas, en la interrelación de estas disciplinas, para tener cimientos que sustentaran nuestra docencia y, por supuesto, también nuestra extensión, y contribuir a este diálogo inter y transdisciplinario en la formación integral de nuestro estudiantado. Esto lo hicimos más específico en nuestra última planificación estratégica. Aquí hablamos fundamentalmente ya de tener una contribución directa en los planes de estudio de nuestra facultad, y nos pusimos como una meta también de contribuir fuertemente en la formación ética. Eso también tiene relación con que fundáramos esta unidad de ética dentro de ETICS, el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico.
en esta siempre perspectiva inter y transdisciplinaria. Y por supuesto, reflexión, y aquí sí también lo decimos con toda su letra, investigación, porque de alguna manera la investigación, cuando dejamos de ser departamento, fue cercenada del área, cosa que a nosotros nos parecía importante poder recuperar, y tuvimos entonces ya las autoridades de esta última época han comprendido que es importante que al menos tengamos investigación en los ámbitos docentes que nosotros cultivamos. Y bueno, la visión de Ethics también habla un poco de lo mismo, de este espacio de reflexión, del diálogo inter y transdisciplinario. Y lo que quisiera destacar fundamentalmente acá es que nos ponemos a disposición de la facultad y de la comunidad en general vinculada con ella. Es decir, no queremos ser un centro independiente o un departamento independiente, como alguna vez lo fuimos del resto de la facultad, sino que queremos ser un área dialogante con el resto de la facultad. De manera que tenga sentido el hecho de que estemos acá y no seamos algo que también podría buscarse quizás en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales, etc. Por cierto, colaboran profesores de esas facultades en nuestro quehacer, pero ellos diseñan y ellas diseñan cursos específicamente orientados al quehacer de nuestra facultad. Y bueno, con esta introducción, que pido disculpas si salió un poco larga, pero era necesario contextualizar, vamos entonces a las preguntas de nuestro coloquio. No sé si hay alguna preferencia de quién quiere comenzar. Cada pregunta cada expositor tiene 5 minutos para ello. Y bueno, vamos, no sé si me sé los currículums de ustedes de memoria, porque se suponía que... Léalo usted, por favor. Vamos a hacer el currículum corto, que afortunadamente tenemos gente con un currículum bastante largo, sólido. En primer lugar tenemos a Anaí Urquiza, ella es profesora titular de la Universidad de Chile, doctora en Sociología, Mención y Geografía de la Universidad Ludwig Maximilian, y más importante aún quizás, o más adecuado, a a cargo de la innovación desde nuestra casa central. Y a Leandro Guasán, académico del Departamento de Minas, ingeniero civil en Minas, y también lo que nos interesa mucho de su presencia acá es que es un activo participante de la subdirección de pueblos indígenas de nuestra facultad. Así que... Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a Andrés Monares esta breve presentación de nuestros excelentes expositores que, como él dice, tienen un currículum también, además de muy bueno per se, ¿no? Es muy atingente a lo de lo que estamos conversando acá. Ambos se han destacado en el ámbito inter y transdisciplinario con una perspectiva, bueno, Leandro siendo ingeniero, una perspectiva bastante social de su quehacer, y eso que está en ingeniería en minas, donde uno piensa, bueno, es muy árido, ¿no? Pero no es así. Y en contrapartida, Anaí, que viene de las ciencias sociales, ha trabajado por mucho tiempo acá en la facultad, principalmente en el CR2, el Centro de la Resiliencia para el Clima, más o menos, Ciencia para el Clima, sí. Y ha sido muy activa en eso, también ha colaborado en cursos de Ethics, así que, bueno, la vemos muy a menudo acá, ahora no tanto porque tiene un cargo muy importante en la universidad, pero ambos tienen vienen de distintos ámbitos y confluyen en esto que es la interrelación que hablábamos nosotros de la ciencia y tecnología con las ciencias sociales, las humanidades y, por qué no decirlo también, las artes. Hay otros profesores que tal vez cultivan más todas las artes y yo diría que ellos están más en el área, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales. Bueno, entonces vamos a la primera pregunta y no sé si hay alguna preferencia por partir. Ya, vamos a darle la palabra a las damas primero. ¿Desde aquí no? Sí, pero déjame hacer la pregunta primero y después te hago sentarte acá. Vamos a preguntar primero entonces a Anaí, ¿cuál es su visión de la transdisciplina y de su rol en nuestra universidad y en la facultad?
de ciencia física matemática. Ahí sí que más siento ahí en eso. Hola, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de conversar sobre esto en este contexto. La verdad es que hay muchos elementos de los cuales podríamos abordar esta pregunta, pero creo que es importante partir por una diferencia entre cómo entendemos la transdisciplina. Nos hemos dado cuenta que ponernos de acuerdo en el lenguaje es fundamental para que podamos hablar de lo mismo, ¿no? Porque a veces nos sucede que estamos usamos los mismos conceptos y tenemos interpretaciones distintas y eso hace que sea un poco difícil hacer la articulación entre diferentes perspectivas. Entonces, claro, cuando uno ve como en una gradiente, ¿no? Está la monodisciplina, que es cuando es un cuerpo de conocimiento muy especializado en torno a un tema, donde se mira una dimensión centralmente con ciertas herramientas claras, conceptos que están consensuados, etcétera. Cuando hablamos de interdisciplina ya estamos hablando de que son diferentes perspectivas, diferentes disciplinas que se articulan de alguna manera para abordar un fenómeno, un problema, y que se diferencia de la multidisciplina en que hay alguna articulación. Una multidisciplina es como la suma de las partes y la interdisciplina o sea, es la articulación de una perspectiva, ¿no? No es como por separado, no es que yo miro un fenómeno y desde cada una de las disciplinas, biología, no sé, sociología, derecho, ingeniería, y desde cada una de estas disciplinas lo miro por separado y junto, sino que la interdisciplina requiere una articulación, ponerse de acuerdo en ciertas herramientas conceptuales o metodológicas, hacer esfuerzos de integración. Y eso en general es más o menos fácil de vislumbrar, ¿no? La diferencia entre multi e inter. Pero cuando hablamos de transdisciplina estamos hablando de algo más ambicioso. Y acá yo me he dado cuenta que tenemos una diferencia importante en cómo se entiende transdisciplina desde las ciencias más tradicionales, naturales o duras, dependiendo cómo queramos llamarle, y de las ciencias sociales, humanidades, etc. Y es que cuando se habla de transdisciplina en estas disciplinas de las ciencias más naturales, ¿no? Se habla de transdisciplina como lenguajes comunes que se construyen dentro de la misma ciencia. Entonces, por ejemplo, los enfoques sistémicos son enfoques transdisciplinarios, son enfoques que se construyen con la teoría de sistemas, una teoría que se construye con el aporte de diferentes disciplinas y no sé, por ejemplo, los hallazgos de biología se utilizan para entender los ecosistemas y viceversa, ¿no? Entonces, son herramientas conceptuales y metodológicas que son transversales a diferentes disciplinas y que permiten abordajes más integrados, ¿ya? Pero cuando nos acercamos a las ciencias sociales y a las humanidades, y al arte también, desde esas disciplinas es más usado el concepto de transdisciplina cuando estamos hablando de un diálogo entre el conocimiento científico en sus diferentes versiones y el conocimiento y otros tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento de las comunidades, el conocimiento ancestral, etcétera. Entonces, lo primero es reconocer que hay dos formas de entender la transdisciplina y la verdad es que hay escuelas internacionales que se van por un lado y hay otras escuelas que se van por el otro. Yo me atrevería a decir que no es que haya uno correcto, sino que son dos formas distintas, ¿no? Y es bueno, ya que se les llama de la misma manera, es bueno reconocer que hay dos. De hecho, nosotros les llamamos como modo uno y modo dos para no hacernos problemas. Pero sí tenemos que reconocer esas diferencias porque yo me he dado cuenta que una de las grandes dificultades que tenemos de sentar a gente de las ciencias naturales, entre comillas, con las ciencias sociales, es que cuando les decimos trabajemos transdisciplinariamente, unos piensan en trabajar en marcos conceptuales comunes dentro de la ciencia y los otros piensan en trabajemos con las comunidades, ¿no? Y son cosas súper diferentes. Entonces, lo primero quería hacer esa diferencia. Ahora, desde mi perspectiva, ambas cuestiones, ambos esfuerzos, ambos tipos de transdisciplina son muy relevantes en la Universidad de Chile. El primero, que es como el que vamos a hablar modo uno, que es esta aproximación más integrada dentro de las ciencias sobre los fenómenos, me parece que es fundamental porque nuestra universidad es una universidad pública que tiene un rol importante en el país y que tiene que ser un aporte para enfrentar los desafíos contemporáneos, ¿no?
Estamos en una sociedad que enfrenta múltiples crisis simultáneas que incluso se potencian unas a otras, y abordar esas crisis requieren aproximaciones que sean más integrales, porque efectivamente, de hecho, uno podría decir que esas crisis son producto de abordajes que son muy monodisciplinares, ¿no? O sea, hemos estado, el desarrollo tecnológico y científico en las últimas décadas ha ido de la mano de un análisis cada vez más especializado que ha generado tecnologías maravillosas que resuelven un montón de problemas, pero al mismo tiempo provocan otros, ¿no? Precisamente porque no hemos sido capaces de tener abordajes más sistémicos, más integrales que nos permitan mirar las diferentes dimensiones del fenómeno. Entonces, desde ahí creo que como universidad tenemos un tremendo desafío que se relaciona con formar a profesionales con miradas más integrales y a potenciar y fomentar la investigación también con herramientas más integrales que nos permitan efectivamente contribuir al abordaje del problema. Obviamente, para mí, y por eso feliz vengo a esta instancia, ¿no? Para mí esta área en la Facultad de Ingeniería es un tremendo aporte en esta formación más integral de nuestros estudiantes y me encantaría que todas las facultades tuviéramos áreas espejos, ¿no? Con disciplinas complementarias a las que se imparten ahí, o que fuéramos capaces de desarrollar formación más transversal en la universidad, y bueno, es uno de los esfuerzos que estamos tratando de hacer, pero ahí hay una dimensión. Y por otro lado está la dimensión de la investigación, donde efectivamente necesitamos aproximaciones que sean más integrales, y eso es difícil de fomentar porque el modelo científico que está instalado en nuestro país tiene los incentivos puestos en otro lado, ¿no? Tiene los incentivos puestos más bien en generar publicaciones hiper especializadas, hablándole a una comunidad científica en particular, y finalmente eso, claro, es súper importante para las carreras académicas, pero a veces es muy difícil que eso sea un aporte para los fenómenos y los problemas sociales que enfrentamos en el país, en los distintos territorios. Entonces ahí fomentar estas aproximaciones más integrales aparece como fundamental para tener abordajes más completos y que podamos diagnosticar los fenómenos o hacer propuestas que efectivamente se hagan cargo de estas distintas dimensiones. Y es aquí donde además entra la transdisciplina en modo 2, ¿no? Que es que yo les decía que es esta transdisciplina que es más ambiciosa aún, que se propone dialogar con otras formas de conocimiento y que parece que es muy relevante porque cuando tratamos de abordar fenómenos complejos y aportar a la generación de soluciones, también tenemos que reconocer que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento muy relevante, pero que, por ejemplo, si vamos a hablar, un área que yo he trabajado mucho, que es el cambio climático, ¿no? Si vamos a hablar de adaptación al cambio climático en una cuenca, por ejemplo, sin duda necesitamos conocimiento lo más transdisciplinar posible dentro de la ciencia para entender bien qué es lo que sucede en la cuenca desde el punto de vista de los ecosistemas, del clima, de las actividades humanas, etcétera, tener una aproximación lo más integral posible, pero también quienes habitan ese territorio, ya sea porque sean pueblos indígenas o porque sean comunidades que tienen una tradición y han habitado y tienen una memoria, ¿no?, del territorio importante, el conocimiento que esas comunidades tienen sobre ese territorio también es importante. Y es importante porque es un conocimiento particular de ese contexto, que en el fondo cuando hacemos un conocimiento científico lo estamos vinculando a un corpus de conocimiento que es global, que tiene otras características y que les da una perspectiva distinta, nos permite entender, por ejemplo, cómo se va a comportar el clima en los próximos años o cuáles son los desafíos de resiliencia de un ecosistema, etcétera. Pero, por ejemplo, qué es lo que ha sido relevante en esa cuenca, hacia dónde quieren transformarse desde el punto de vista productivo, cuáles son los valores centrales de esa comunidad, etcétera, no es algo que podamos definir desde nuestros escritorios en la universidad. Entonces, el diálogo con esas formas de conocimiento también aparece como crucial. Entonces, para ir cerrando, porque ya no sé cuánto tiempo llevo, soy buena a hablar, así que me tienen que empezar a limitar. Lo que quiero decir es que la transdisciplina, desde mi perspectiva, es fundamental en la universidad en ambas versiones, ¿no? Tanto como herramientas más integrales para la aproximación de conocimientos multidimensionales, ¿no? Pero también esta transdisciplina de diálogo con otras formas de conocimiento, sobre todo cuando estamos hablando de intervención, ¿no? Y creo que aquí esta facultad es especialmente importante en ese ámbito porque esta facultad
aporta significativamente en los desafíos tecnológicos, ¿no? Asociados, por ejemplo, a la transición ecológica, ¿no? Y a la transición energética. Hay un montón de soluciones que vienen de esta facultad. Y ustedes seguramente les va a tocar trabajar, a quienes salen de esta facultad les va a tocar como profesionales trabajar en desafíos de este tipo. Y cuando uno hace una transformación tecnológica, esto tiene un impacto en la comunidad donde se está haciendo, requiere también conocimientos locales, tiene otras dimensiones del fenómeno y es fundamental que cuenten con mejores herramientas para poder entender mejor el fenómeno que están abordando, para poder dialogar con otras disciplinas. Tampoco se trata que ustedes reemplacen a los sociólogos, a los abogados o lo que sea, sino que puedan dialogar con esas disciplinas, puedan tener abordajes más integrales y al mismo tiempo ser respetuosos de los conocimientos locales para poder generar soluciones que efectivamente sean viables en los contextos donde se están generando. Eso. Gracias, Anaí. Quédate ahí. Sí. No sé si me escucha, Leandro. Sí, Claudia, se escucha bien. Ah, me escucha, ya. Entonces te damos la palabra a ti. Vamos a dejar a Anaí ahí porque se va a producir un diálogo entre ustedes, ¿no? Ya, muchas gracias. Oye, aprovecho ahí de agradecer a Andrés, a Claudia por la invitación, a Ethics y a todo el grupo. Me disculpo por no estar presencial, estoy con un rotavirus en casa, así que era mejor que no fuera, porque si no hubiese contagiado a mucha gente por allá, por eso usar mi mascarilla. Voy a tratar de abordar, Ana hizo un perfecto resumen respecto a las definiciones y a cómo se ha ido abordando en la universidad. Yo quisiera entregar más bien mi perspectiva, tomé algunas notas de lo que he vivido, cómo he sido partícipe de estos distintos escenarios. Bueno, trabajé mucho tiempo y viví en Japón, un país que es muy productivo, un país en donde cómo abordaban la minería apuntaba más que nada a fuentes secundarias. Claudia le adelantó por ahí que yo soy ingeniero de minas, entonces siempre trabajaba en esta línea y en particular en la metalurgia extractiva, en los procesos que involucran química, física para la obtención de los elementos de valor. Esa es una primera definición. Uno habla de los elementos de valor y quiero ir recogiendo la historia, un poco lo que mencionaba Claudia y al respecto. Me tocó trabajar ahí en Japón desde más o menos el año 2011, perdón, del 2001 al 2011. Me fui a doctorar allá y posteriormente me quedé trabajando en universidades que contaban con estos centros que eran o interdisciplinarios o multidisciplinarios, en donde existía transferencia de metodologías desde las distintas partes, pero con límites bien duros. Si bien existía el respeto y el reconocimiento de las competencias de los distintos sectores, no había una construcción conjunta, no había una visión holística de lo que estábamos enfrentando, de lo que teníamos que abordar. La minería ya pasaba más que nada por un tema de fuentes secundarias, reciclaje, tratamiento de chatarras electrónicas, catalizadores de vehículos, complementario con la minería primaria, que es lo que vemos habitualmente en Chile. En Chile todavía estamos en una fase muy prematura de abordar el reciclaje desde la perspectiva de procesos. Eh, y ahí me tocó participar y sin duda vi que el hecho de trabajar en centros multidisciplinarios genera un sinergismo que es muy importante, que es necesario, pero efectivamente en todas estas áreas que son dominadas por la producción y la minería, cuando uno la aborda, y de hecho hasta hace pocos años atrás uno le enseñaba en la universidad siempre con el trasfondo económico, estaba el trade-off ahí técnico-económico que velaba fuerte por el desarrollo de los proyectos mineros, la contribución que tenía la minería al país a través del Producto Interno Bruto, del beneficio social indirecto, pero no era partícipe del crecimiento y del desarrollo de proyectos de manera conjunta, no tenía esta visión holística. Eh, bueno, fueron mis primeros pasos. Después cuando regresé a Chile, ya en el año 2010, 2011, hay distintos centros dentro de la facultad, ustedes seguramente los conocen, que tienen relación con minería, pero nuevamente no tenemos esa visión transdisciplinaria, ¿ya? Donde sí la he visto en el desarrollo de políticas públicas. Muchos de las y los académicos que participamos en la universidad también tenemos roles en organismos del Estado,
Y ahí nos damos cuenta que efectivamente se está potenciando esta visión. Entonces, para abordar un poco de historia, nosotros, posterior a la dictadura, porque previo a eso sabemos que era un tema más o menos caótico, lo que se buscaba era poder generar utilidades y en definitiva, no me quiero meter en política, pero lo que se buscaba era generar utilidades para el país, poder tener una distribución más o menos ecuánime, podría ser materia de discusión ahí de largo rato. Y fue hasta el regreso a la democracia, recién el año 94, cuando aparece la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que se extiende hasta el año 2010, ya cuando estaba terminando el gobierno de Bachelet. Esto fue en enero, y durante el tiempo de la CONAMA, si bien existía un tema de seguimiento, la CONAMA más bien lo que hacía en ese tiempo con el sistema de evaluación de impacto ambiental, en lo que se refiere a proyectos mineros, era la administración y el seguimiento de estos proyectos, pero no tenía un poder fiscalizador al respecto. Fue recién en el año 2010 cuando aparecen estos tres organismos que se articulan bastante bien. El SEA, por una parte, el Servicio de Evaluación Ambiental, que modifica parte de sus alcances y tiene este rol fiscalizador de los RCA, no de los estudios de impacto ambiental, pero ya es algo. Ellos tienen que finalmente tributar y hacerse partícipe con las políticas del ministerio. Aparece el ministerio propiamente tal, Ministerio de Medio Ambiente, y también aparece la SMA, y estos tres organismos comienzan a generar una modificación importante en lo que se refiere tanto a lo multidisciplinario como lo transdisciplinario en materia de minería. ¿Ya? Quiero mencionar solamente tres casos por un tema de tiempo más que nada. Uno tiene relación con la modificación de la construcción, de la operación y del cierre de depósitos de relave, estos grandes pasivos ambientales que se generan al tratar sulfuros de cobre y son los más masivos dentro de Chile, del cordón de fuego del Pacífico, eh, y en donde generamos un gran volumen de material. Lo que estamos haciendo en minería finalmente y por mucho tiempo viene esta mochila del extractivismo, pero hoy en día sí se hace más partícipe de una relación conjunta, de una evaluación conjunta desde las distintas áreas del conocimiento. Vino una modificación, partió la primera en el año 2007 en la CONAMA y después el año 2012 el Decreto Supremo 248. Más que el número, me interesa que sepamos que hay una modificación a la construcción del tranque de relave por un tema estructural, por un tema de riesgos, de minimizar los riesgos, y esas modificaciones tuvieron participación ciudadana. Otro caso importante, para ir en orden, por acá noté, el DS-28, que nace el año 2013, luego de que eh, de la organización que vela por las evaluaciones económicas internacionales diera curso y un levantamiento a los contaminantes a la atmósfera. El DS-28 da solución a las emisiones de anhídrido sulfuroso, de arsénico y material particulado. Y reconoce por ahí 8 fuentes importantes para aquel tiempo, que eran las 7 fundiciones que estaban presentes, fundiciones de cobre que estaban operando en Chile, más la planta de tostación de Ministro Ale. ¿Ya? Y ahí muchas criticaron esta modificación. Hubo un levantamiento importante respecto a cómo se debía enfrentar. Hubo un tema de potenciamiento técnico de las fundiciones perdiendo competitividad por capacidad de tratamiento, y eso se refleja en los números. Uno lo puede identificar si es que va a los números gruesos. Chile siempre estuvo segundo o tercero en materia de producción de cobre metálico vía fundición. Eh, pero lo importante es que acá sí se hizo caso de esto, con algunas decisiones importantes. El año pasado el cierre de la fundición Ventanas, hace poco la detención anticipada de la fundición Paipotes de NAMI, Hernán Vidal Las Liras. Y lo que se busca es el potenciamiento. Hay proyectos que buscan seguir con el negocio de fundición, pero con innovación, con capacidades que nos permitan una mejor captura, un mejor respeto del medio ambiente y que sean partícipes de las comunidades.
cosa que no mencioné, en Japón era muy característico que las universidades dictaran talleres a la gente del sector, no solo al barrio, bueno, en las ciudades, que eran talleres con un alcance más lúdico, en donde se veía aceptación social de minería. En Japón es muy común, es muy conocido el concepto del urban mining, que es la minería urbana, el tratamiento de estas chatarra y todo, y están instaladas dentro de las mismas ciudades, pero hay un proceso largo, inclusivo, de distintas áreas del conocimiento. Ahí nosotros podemos ver sin duda el tema transdisciplinario y también lo informativo hacia las comunidades, cómo se va avanzando de manera conjunta. Para no alargarme tanto, me voy a quedar con esos dos ejemplos, pero sí mencionarles que hoy en día la consulta indígena parte en las etapas de factibilidad de los proyectos mineros. Es algo que hemos tratado de adelantar, creemos que es necesario, sin duda, porque ya está en la definición un proyecto de ingeniería. Cuando hablamos de la factibilidad, ya estamos viendo un alcance técnico, hemos definido la tecnología que vamos a utilizar para desarrollar un proyecto. Y por eso es que los esfuerzos están hoy en día en seguir avanzando en la interacción transdisciplinaria, el poder incorporar distintas áreas del conocimiento, mayor inclusión de las comunidades, tanto indígenas como urbanas, y en base a ello poder ir generando políticas públicas que den el respaldo y el respeto del ecosistema. ¿Ya? No es solo eh, esto de que o sea, en realidad lo que se busca acá es que haya una mayor interacción del sector público-privado, y en eso yo creo que Anaí lo explicó bastante bien. Nuestra universidad tiene un rol tremendo y por eso es importante que comenzamos a fortalecer ese fiato y a generar estas instancias de discusión. Me voy a quedar con eso porque creo que también me pasé por ahí, no estaba viendo el reloj, les pido disculpas. Bueno, ahí la segunda pregunta es ¿cuál es su experiencia académica en la transdisciplina? Leandro, tú algo ya hablaste, a lo mejor te voy a pedir ahora que si quieres completar eso y le voy a dar después la palabra a Anaí para ir alternando, ¿ya? Ya, perfecto. Voy a guardar menos tiempo porque sé que me pasé para que no nos extendamos ahí en el coloquio. Yo creo que el ejemplo más reciente salió el martes pasado. Esto tiene que ver con la política del litio. Y ahí es muy importante lo que se mencionó desde el Estado. Tengo un segundo para darle exactamente. Sí, fue el martes pasado, efectivamente, la Estrategia Nacional del Litio. Se generaron tres estratos que son bien importantes para quienes no conozcan. Existe lo que es la explotación, que tiene que ver, perdón, la prospección, que tiene que ver con buscar anomalías de concentraciones de valiosos, buscar en la estimación de recursos, de reservas, etcétera, en minería. Eso se llama prospección, que más que bien tiene que ver con la búsqueda, es básicamente eso. Y después viene una instancia de explotación, que es cuando uno arranca el recurso. Eh, y acá lo que teníamos hasta la fecha es que los CEOL, que son los contratos de operación de extracción del litio, tenían que ser articulados por empresas estatales, ¿ya? Y eso era bien importante por el resguardo no solo de nuestros recursos, de nuestra gente, de nuestro ecosistema, y hay mucho interés. Sin duda no voy a entrar en esa materia, pero ustedes saben que el mercado de las baterías de litio ha ido creciendo, las retribuciones por utilidades dentro de la explotación del litio han sido abismantes en los últimos años, 2023 sobre todo, y bueno, en 2024 también se proyecta muy grande. Y ahí se marcaron tres escenarios bien importantes. Una es que la tramitación de los CEOLs sí o sí deben contar con el estudio de impacto ambiental y obviamente con la participación ciudadana y de comunidades. Lo otro es que se fijaron tres estratos, uno que es el Salar de Maricunga y el Salar de Atacama, en donde participan los actores que ustedes conocen, Soquimich, Albert Marley, Codelco también con su actual CEOL. Y ahí la explotación va a tener que ir, va a ser público-privada, pero con un resguardo del Estado, con más del 51%, más del 51% del Estado. Viene otro estrato después de otros salarios que son importantes, Alto Andino, en donde tiene participación
la Empresa Nacional de Minería, también está Pedernales por ahí, por el sector en Atacama, en donde también tiene que haber una articulación público-privada. Lo que busca esta nueva política es poder potenciar o activar la minería, pero de manera responsable, que quede el resguardo del Estado y, bueno, y del ecosistema. Los proyectos requieren de tecnologías de extracción directa, es decir, lo que busca acá es remediar el tema de la reinyección de salares, el consumo de aguas, que sabemos que altera mucho nuestro ecosistema. Adelantaron la consulta indígena también en los procesos, cosa de que sea algo consensuado. Es algo en donde ha participado, y lo digo desde la cercanía, porque participo ahí también en el desarrollo en la discusión del desarrollo de esta política, en donde participan colegas de distintas disciplinas. No es solo lo técnico, no es solo lo económico, nosotros acá estamos participando con distintos colegas, distintas colegas, y es aunar y trabajar de forma transdisciplinaria en el desarrollo de estas políticas públicas. ¿Ya? Y bueno, esos dos estratos que yo les mencionaba representan el 49% de los salarios que están presentes en Chile. ¿Ya? El resto van a tener un proceso más largo, los privados van a poder presentar su CEOL, todavía no es claro si son de exploración y explotación, pero es un proceso más largo en donde tienen que pasar en una etapa temprana por la consulta indígena y la consulta ciudadana. Ya. Me voy a quedar con eso porque entiendo que vienen más preguntas después. Gracias, Leandro. Gracias, Claudia. A ver, sobre la experiencia académica de la transdisciplina, yo diría que en mi caso son dos áreas, ¿no? Un área que tiene que ver con la aplicación de esfuerzos transdisciplinarios en las dos modalidades que les expliqué, tanto dentro de la ciencia como en diálogo con otras formas de conocimiento. Y la otra área ha sido en relación a analizar, estudiar, entender, publicar también procesos de aprendizaje sobre cómo desarrollamos inter y transdisciplina en nuestra universidad y en la región, y a partir de eso ir generando propuestas, modelos de entendimiento. En el tema de más aplicado, que cómo lo hemos utilizado, o en qué contexto hemos trabajado en función o con herramientas transdisciplinarias, precisamente tienen que ver con los desafíos ambientales, que yo creo que son los que nos han ido obligando a hacer estos esfuerzos. Trabajando en temas de cambio climático, hemos hecho abordajes transdisciplinarios, primero generando diálogos dentro de las disciplinas para poder tener entendimientos comunes sobre cómo estamos analizando el cambio climático. Ahí el IPCC mismo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático Global, ha hecho un esfuerzo grande de tener ciertas conceptualizaciones consensuadas que sirven para las diferentes disciplinas, y eso facilita el trabajo transdisciplinario. Pero nosotros en el CR2 también hemos hecho un trabajo bien importante en ese ámbito, generando marcos comunes, esfuerzos de sistematización y de abordajes más integrales. Hemos trabajado, se llaman los informes a la nación, que se han hecho precisamente para abordar ciertos temas en concreto, la mega sequía, los problemas de contaminación, incendio, etcétera, donde en el CR2 se hacen esos esfuerzos transdisciplinares. Y también aquí mismo con el Centro de Energía, por ejemplo, hay esfuerzos bien interesantes de metodologías de co-construcción de soluciones energéticas, y eso ya en el segundo sentido, ¿no? Como ya en diálogo con conocimientos local. Es bien interesante lo que se ha trabajado en ese centro, y ahí yo también he participado, incluso desarrollando metodologías de co-construcción para involucrar a las comunidades en sus propias soluciones. Y también hemos trabajado con la Facultad de Agronomía en el diagnóstico de amenazas, de amenazas, por ejemplo, glaciares, frente a en ciertos territorios relacionados con cambio climático, que hace que tratar de que una comunidad, por ejemplo, entienda cuáles son, observe, problematice cuáles son las amenazas a las que está enfrentado y genere algún tipo de sistema de monitoreo, articulando conocimiento local y conocimiento científico para poder tener alertas tempranas frente a amenazas relacionadas al cambio climático. Que hay algunas que son desastres, ¿no? Que requieren, hay unos problemas crónicos como la sequía, por ejemplo, que es algo que uno puede proyectar y que se va acumulando en el tiempo, pero hay otros que son desastres como eventos, ¿no? Como los incendios o los GLOF,
que precisamente en eso habíamos trabajado con ciertas comunidades en Aysén, que es que son este vaciamiento de lagunas glaciares donde pueden haber inundaciones muy bruscas, ¿no? De ciertos territorios, entonces las comunidades tienen que saber enfrentarlo y para eso hemos construido sistemas de monitoreo articulando conocimiento transdisciplinario dentro de la ciencia, pero también en diálogo y co-construyendo con las comunidades los mismos, los indicadores que se monitorean, ¿no? Involucrando a la comunidad en eso, etcétera. Y desde el punto de vista más de reflexión sobre, o sea, la experiencia académica sobre la transdisciplina, la verdad es que desde la Vicerrectoría de Investigación de la universidad, que ha apoyado estos procesos hace varios años, tenemos varios análisis que hemos hecho, desde identificar qué esfuerzos se están haciendo en la universidad, generar diálogos sobre cómo se está entendiendo en la universidad, intertransdisciplina, identificar el análisis de literatura sobre cómo se está entendiendo esto en diferentes partes del mundo, experiencias locales. Y también generar aprendizajes sobre cómo se relaciona esto, por ejemplo, con la docencia, con la investigación, con la vinculación con el medio, en torno a problemas más concretos, como por ejemplo los ODS, que es una de las cuestiones que hemos estado trabajando en diálogo con el Comité de Sustentabilidad de la universidad y ciertos espacios. Hay una unidad que se llama Unidad de Transdisciplina, Redes e Interfaz de la Vicerrectoría, que está enfocada en estos temas. Hay otro núcleo que es el núcleo de investigación en NITES, que es Núcleo de Investigación Transdisciplinaria en Educación Superior, que también hace investigación en diferentes universidades nacionales sobre este tema. Y la verdad es que ahí ya tenemos un corpus de conocimiento interesante que al menos sirve para tener una aproximación inicial sobre el tema, pero también para reconocer aprendizajes dentro de la universidad. Y la verdad es que eso es bastante avanzado en comparación con otras universidades del país y con otras universidades de la región. Y en ese contexto también nos hemos puesto a dialogar y apoyar a otras universidades del Estado que están haciendo tránsitos y esfuerzos de hacer abordajes más integrales. Y también estamos haciendo espacios, estamos potenciando y colaborando con otras universidades de la región para tener aprendizaje sobre esto. Y esto básicamente es porque en Latinoamérica tenemos muchos desafíos y nos enfrentamos a algunos desafíos que podríamos decir que son equivalentes a los que se enfrentan los países del norte global, ¿no? El cambio climático, las crisis, etcétera, pero con condiciones muy distintas, ¿no? Nosotros no tenemos la cantidad de recursos que tienen estos países para poder desarrollar sus programas académicos, sus esfuerzos de investigación. Tenemos problemas que son más complejos porque tenemos condiciones de pobreza, brechas de educación, brechas en servicios de salud, un montón de ámbitos que hacen que cada uno de estos fenómenos tenga un impacto mayor. Entonces, aprender sobre qué es lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos ha sido muy relevante y también es algo que se valora desde otros países de la región, ¿no? Porque necesitamos tratar de identificar herramientas y estrategias para enfrentar estos desafíos con las posibilidades que tenemos y obviamente también insistir en las cuestiones que hay que cambiar, pero no podemos esperar a que tengamos todos los recursos que quisiéramos para este tipo de aproximaciones o los cambios institucionales que se requieren cuando los problemas son urgentes y necesitamos que se desarrollen políticas públicas, como decía Leandro, ¿no? Con abordajes más integrales y estamos un poco tratando de desarrollar aprendizajes para que eso se haga. Ahí vamos entonces a la tercera pregunta, que de verdad son dos en uno, ¿no? La primera es, ¿cuáles son los desafíos para nuestro país en la transdisciplina y qué rol le otorgan ustedes a nuestra universidad, facultad y ETICS? Y ahora te voy a pedir a ti que yo parte tu parte. A ver, en esta experiencia, una de las cuestiones las que rápidamente uno se da cuenta es que hacer transdisciplina e interdisciplina incluso, que es menos compleja uno podría decir que la transdisciplina, son procesos que requieren recursos, tiempos y voluntades diferentes, ¿no? Y que son
muy difíciles de conciliar con los indicadores de productividad que tenemos en la ciencia, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un desafío importante. Eh, no es rápido el lograr que personas que vengan de disciplinas distintas se entiendan y construyan marcos comunes. Y es aún más lento cuando necesitamos que estos equipos además dialoguen con el conocimiento local, con las comunidades a las cuales van a ser intervenidas o incluso con los grupos con los que se desarrollan políticas públicas, etc. Entonces, hay un tema de la temporalidad y de los recursos que es necesario instalar y tratar de que se fomenten este tipo de procesos, porque como son difíciles de hacer, y aquí también voy al tema de la voluntad, ¿no? Porque para poder dialogar con otros conocimientos y construir estos marcos comunes o dialogar con conocimientos locales, necesitamos ser más humildes sobre nuestro propio conocimiento. O sea, necesitamos reconocer que nuestro conocimiento es limitado y que desde nuestras disciplinas podemos abordar solo ciertas aristas del fenómeno y que necesitamos otros para poder hacer eso. Y es un tema de actitud que a veces nos cuesta. En la academia no es tan fácil encontrar humildad y es algo que tenemos que trabajar. Entonces ahí hay un desafío y además de eso necesitamos que, además de esa actitud, tengamos el tiempo para poder aprender de unos de otros, las herramientas para poder desarrollarlo y los recursos que nos permitan sostener eso. Y eso implica también pensar en los indicadores, ¿no? En la universidad ha hecho algunos esfuerzos, yo creo, importantes en los últimos años, donde ahora sí se valora más los esfuerzos inter y transdisciplinarios en la carrera académica, cosa que no se valoraba hace algunos años atrás, hoy día sí está considerado, pero todavía como que no tiene fruto porque es muy reciente, ¿no? Entonces necesitamos todavía que los profesores y las profesoras, los académicos en general, incorporen esto como parte de sus posibilidades en la carrera académica. A nivel nacional también se han creado ciertos esfuerzos. Hay un grupo, por ejemplo, en Fondesit, hay un grupo ahora de inter y transdisciplina que genera también aproximaciones más de este tipo para los proyectos de investigación, lo que es súper importante, porque si no uno da un poco bote, ¿no? Yo varias veces me pasó que presentaba proyectos en geografía y me decían, no, esto en realidad es muy sociológico, presentaba en sociología. Me decían, no, en realidad es muy ecológico, o, en fin. Entonces, costaba que te ubicaran, ¿no? Porque no cabíamos en ninguna de las estructuras. Hoy día hay una estructura que permite hacer abordajes más inter y transdisciplinarios, pero bueno, obviamente siguen siendo muy limitados y todavía se sigue incentivando indicadores que están muy orientados a las disciplinas. Entonces ahí hay un esfuerzo que hemos avanzado, pero que requiere un trabajo más amplio y mayor comprensión de lo que significa este tipo de esfuerzos para poder poner los incentivos en los lugares correctos, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista del diálogo con otros tipos de conocimiento, creo que ahí tenemos una brecha mucho más amplia a nivel nacional. Em, por decirlo como en simple, hoy día incluso la participación ciudadana es súper acotada en las posibilidades institucionales que tenemos de participación ciudadana. Hay algunos esfuerzos de hacerla más temprano, pero en general se hace la participación ciudadana cuando ya los proyectos están armados y se proponen un lugar en particular. Entonces, y se trata de hacer lo más eficiente posible en el sentido de que entorpezca lo menos posible la implementación del proyecto. Y creo que estamos lejos de reconocer el valor que puede tener el conocimiento local, los intereses de las comunidades, de los territorios en la formulación de los proyectos, ¿no? Y eso es un desafío de base que requiere una institucionalidad que promueva este tipo de participación temprana, pero además que entregue las herramientas para ello. O sea, las herramientas en tiempo, en recursos, en formación. Por ejemplo, lo que decía Leandro antes de lo que hacían las universidades en Japón de hacer talleres y de formar a la gente para que puedan participar bien de estos procesos, es algo que nosotros estamos lejos de hacer y que debiera ser o sea, yo diría que es urgente hacerlo no solamente con las comunidades y los territorios, sino que con nuestros mismos funcionarios públicos en las diferentes áreas, ¿no?
que no cuentan con herramientas suficientes para poder entender la complejidad de los fenómenos que están enfrentando y menos con herramientas para poder enfrentarlo, ¿no? Para poder resolverse las cuestiones. Entonces creo que ahí tenemos mucho que hacer como país, no solo en fomentar este tipo de iniciativas, sino que también en desarrollar mejor interfaz, ¿no? Entre la generación de conocimiento y el mundo de la toma de decisiones, el mundo de lo político y el mundo y el sector privado, por supuesto, en ese diálogo también, ¿no? Creo que ahí hay una inversión estructural en tiempo, en recursos, en también humildad de saber que no lo estamos haciendo todavía lo suficientemente bien y que se requiere esta articulación que todavía no hay conciencia sobre ello. Eso. Y el rol de nuestra... El rol de nuestra universidad, yo creo que es bien importante porque la Universidad de Chile es la universidad más importante a nivel nacional. Si bien hay la universidad, uno podría decir la Universidad Católica en algunos indicadores, es como nos pasa, pero independiente de eso, cuando uno habla de la Universidad de Chile, está hablando de la universidad que además es para Chile, hay un montón de cuestiones simbólicas de por medio. Constantemente tenemos a las universidades de regiones, por ejemplo, pidiéndonos apoyo, colaboración. Hay un tema de las universidades del Estado, que es una responsabilidad que tenemos con las universidades del Estado. Eh, y también con el hecho de que no tenemos líneas editoriales, ¿no? O sea, una universidad que se debe al país, que no tenemos limitaciones de lo que podemos hacer o no hacer. Tenemos libertad de cátedra, un montón de ventajas que hacen que también tengamos una responsabilidad grande con los desafíos a nivel nacional. Y además tenemos mucha resonancia, ¿no? Estamos constantemente siendo observados por las otras universidades, entonces en gran medida lo que hacemos en estos temas es un aporte para el resto de las universidades. Nosotros lo hemos visto de forma muy evidente en Inter y Transdisciplina. Yo me atrevería a decir que lo que publicamos, los aprendizajes que se han hecho, todos los materiales que hemos creado en temas de inter y transdisciplina, creo que se ven más en otras universidades que dentro de nuestra propia universidad, porque constantemente nos están pidiendo que asesoremos a otras universidades en esto, que dialoguemos con el Ministerio de Ciencia o con ANIT, en fin. Eh, entonces ahí claramente hay un rol, ¿no? Tenemos un espacio para incidir que por lo tanto requiere que nos hagamos cargo de eso y que lo hagamos lo mejor posible porque en el fondo es bastante urgente abordar varios fenómenos que si no los abordamos pronto, ¿no? Estos fenómenos pueden ir generando problemas más profundos en el futuro. Entonces ahí la universidad tiene un rol importante. Y esta facultad, y ahora lo digo un poco afuera, yo no soy parte de esta facultad, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, pero colaboro hace muchos años con esta facultad. Y me atrevo a decir que gracias a esta facultad yo pude aprender a hacer inter y transdisciplina. Y esta facultad es la que me ha dado gran espacio para poder incidir en estos temas, más que otras facultades. También hay una disposición a estas articulaciones a acoger otros tipos de conocimiento y a promover abordajes más inter y transdisciplinarios, que desde mi perspectiva es una universidad o sea, es una facultad que lleva la delantera en eso, pero que además empuja un poco el carro de las demás y en ese sentido creo que es súper importante que lo siga haciendo. Y este espacio de formación en humanidades y ciencias sociales creo que es crucial porque tener una formación más integral para nuestros estudiantes es fundamental, porque son los estudiantes, son los profesionales que van a tener que salir a abordar estos fenómenos y lograr que tengan una formación establecida con esta perspectiva más integral dentro de la misma facultad, creo que es súper relevante. Y ojalá también logremos que eso tenga una mayor articulación con otras facultades y lograr que en otras facultades también se haga, pero finalmente los ingenieros de nuestro país salen de acá y gran parte de los problemas que se tienen que enfrentar están vinculados de alguna manera con ingenieros que pueden ser articuladores de diferentes conocimientos para enfrentar los fenómenos. Entonces, que sin duda me parece que el aporte que se hace desde este espacio es crucial. Gracias, Anaí. Leandro, te damos la palabra. Ya, muchas gracias. Mira, respecto a lo primero, yo creo que hay un tema
un tema de fondo que me gustaría mencionarlo acá, tiene que ver con el proceso formativo, que para nosotros es muy complejo de construir dentro de la universidad, y en ese sentido ETICS tiene un rol crucial dentro de la facultad, después me voy a referir a eso. Eh, pero hay un tema que viene desde la formación en los colegios. Sin duda sabemos que hoy en día nos aborda, por ejemplo, la educación cívica en los colegios, son muy pocos los que recogen ello. Y la verdad es que te entrega tremendas herramientas para saber de qué forma podemos hacernos partícipes de los procesos, cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, el fomentar el respeto también hacia los distintos intereses del conocimiento que tiene que ser desde una formación temprana. Creo que eso también estamos al debe. Sin duda que hay una brecha tremenda económica y no todos ni todas tenemos las mismas oportunidades, eso lo sabemos, sin duda. Pero tratar de sentar una base que sea transparente, que efectivamente se concrete, que sea plausible, que podamos desarrollar eso en el perfil de las y los jóvenes, creo que es crucial, ¿no? Efectivamente, cuando llegan a la universidad, vienen con un cierto perfil ya marcado y el proceso de construcción es difícil. Vienen con un ámbito competitivo, con un marco competitivo muy fuerte. Cuesta que se relacionen los estudiantes, que reconozcan las competencias de otras áreas del conocimiento. Nuestra universidad, lamentablemente, las facultades están todas separadas, eso es lo que nos juega muy en contra, el tema geográfico. Si tú te vas afuera y ves otras realidades, otras universidades que sí fomentan, o por lo menos habilitan una plataforma que es más transdisciplinaria, aparte porque tienen muchas facultades cercanas y uno puede interactuar, por último, en el pasillo, en los recreos, en las cafeterías, en los restaurantes, es más cercano, pero nuestra estructura de facultades dentro de la Universidad de Chile ya va generando ciertos feudos y obviamente merma esa interacción que es transdisciplinaria. Yo creo que ahí estamos al TV. Y bueno, son palabras mayores porque es algo que nos cuesta abordar. Estamos hablando de la educación primaria. Ahora, dentro de la misma universidad, reitero, yo creo que la educación ha sido un sector eh, que hoy en día está un poco aislado, cegada del conocimiento real en materias de distintos conocimientos. Creo que es algo que tenemos que abordar. Nosotros debiésemos comenzar a generar estos tipos de coloquios abiertos a la comunidad, que pudiesen participar, que se resuelvan dudas que a veces son tan simples y que nos ayudarían también a destruir estos prejuicios que existen, que son extremos desde las áreas del conocimiento. Nuevamente me voy a referir una vez más al tema de la minería, porque efectivamente, cuando uno habla de el extremo, el extractivismo, lo que mencionábamos delante, pero por otro lado la minería resulta crucial para poder tener elementos que son críticos hoy en día para la construcción de materiales que nos permitan habilitar, perdón, las tecnologías que enfrentan el cambio climático. Y eso lo sabemos cuando hablamos de motores de alta transmisión, cuando hablamos de superturbinas, de materiales inteligentes, paneles y colectores solares. Sin duda se hace necesaria la minería, pero no caer en eso que es efectivamente el extractivismo. Y hay una componente geopolítica crucial, que es cómo nos relacionamos con los países que traccionan esta demanda, ¿ya? Asia sobre todo, pero bueno, también por ahí dentro del continente americano, Estados Unidos, que ha ido perdiendo participación en varias líneas de la minería y demanda muchos elementos. Nuestra mayor demanda viene, reitero, desde Asia, China sobre todo. Entonces, hay una componente geopolítica importante. Yo creo que esa discusión debiese ser más transversal dentro de nuestra universidad, perdón, perdón, dentro de nuestra universidad, para recoger las distintas opiniones, no solo centrarnos en la facultad. Por ahí, bueno, ya mencioné algunas de las actividades que creo que son prudentes de avanzar. Y respecto a la segunda pregunta, al rol que otorgo a nuestra universidad,
Yo creo que todos quienes estamos acá tenemos muy presente el alcance social que tiene nuestra universidad y el ir formando agentes de cambio, el poder ser partícipe, el poder tener ese, recoger el dolor, el recoger las desigualdades que existen y tratar de luchar por estos cambios, de romper estos esquemas. Sin duda que ese es el rol de la Universidad de Chile. Dentro de la facultad, y ahí lo voy a relacionar con ethics, no lo mencioné en la pregunta anterior, pero para mí ethics ha sido súper importante. Hemos desarrollado ya 2 memorias de título que son concernientes a minería, una en Arica y Parinacota, respecto a la presencia de comunidades indígenas y de cómo entra la minería ahí en ese sector, porque lamentablemente hoy en día quienes evalúan los estudios de impacto ambiental son los mismos colegas que comienzan a trabajar para las empresas y se van secando en su toma de decisiones y van perdiendo esa, incluso la ética, y creo que es muy importante fortalecer, robustecer esta ética, irla consolidando día a día para poder tomar las buenas decisiones. La otra memoria tiene relación con el nuevo proyecto de modernización de fundición, que es en Tierra Amarilla, eh, en el sector de donde está actualmente la fundición de Paipote, también en donde hay presencia de 4 comunidades indígenas importantes, en donde el relacionamiento con las comunidades, con la empleabilidad del sector, cómo incorporamos nuevas tecnologías, cómo nos hacemos respetuosos del medio ambiente, cómo construimos de manera conjunta. Y ahí la verdad es que a mí me ha ayudado bastante desde las discusiones que tenemos de pasillo con los colegas que participan en ethics hasta ya lo más profundo, cuando comenzamos a analizar estadísticas, cuando comenzamos a analizar participación. Los cursos que se realizan, sin duda, el tener esta estructura tan rígida dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y es necesario, son necesarios estos cursos que nos permiten de construir, tener otra visión, tener una visión que sea más compartida y que nos permita aceptar y reconocer otras áreas del conocimiento. Ahí se basa la comunicación. Yo creo que aún estamos muy al dedo dentro de la facultad en lo que se refiere a sociabilizar, en lo que se refiere a tener la disposición a escuchar a otras y a otros, y seguimos corriendo el día a día. Y nuestros estudiantes, eso se ve reflejado. Ellos, cuando hay instancias de poder participar en estos coloquios, en otras actividades en donde vienen colegas de otras facultades, la verdad es que no lo hacen porque tienen otras prioridades, ¿no? Yo tengo que avanzar con mis cursos de matemáticas, mis cursos de física, tengo que estudiar, pero es porque no existe esta priorización real del conocimiento y se va mermando respecto a cómo sociabilizar, cómo escuchar, cómo interactuar. Así que yo rescato mucho la participación que tiene ethics dentro de la facultad y cómo se extiende también a otras facultades. Eso. Muchas gracias, Leandro. Eh, Ahora había una parte de preguntas, no sé si llegó alguna pregunta por ahí. ¿Claro? Bueno, o Patricio tiene ahí. No sé, No, ¿puedo no, colocar? ahora sí se puede mover esto. Ah, ok, perfecto. Ya para lo blanco, pero tengo una. Tengo una para cada uno. Ah, bueno, pero entonces estamos por eso. Va a ser corto porque también nos queda poco tiempo. Es pero acá está Casa Central. Más allá de las discusiones, entonces de ese enfoque creo que todo está muy bien claro, la personalidad, la disciplina, ¿sí? Pero ¿cómo la metemos al aula? También la antropóloga de la Chile es súper tradicional, es muy conservadora, entonces tengo que llevarte de los planes que están como claros a ver, ¿cómo lo hacemos? Por favor, no pretendo que soluciones el problema de la universidad, esas preguntas así no, pero un matiz. Y en el caso de don Leandro, tengo la suerte de compartir con él en la subdirección de pueblos indígenas, y lo conocí. También quiero llevarte a eso, que si puedes en términos de transdisciplina tener una mirada crítica de lo que hemos hecho, en el sentido de, ¿a qué me refiero con mirada crítica? No que lo hagas tira, ¿no? Pero que tampoco seas tan caballero hoy, que lo hacemos fantástico y son súper simpáticos y bonitos, sino que lo que hemos hecho en términos de transdisciplina, que a ti te parece relevante, pero también si podemos ir más allá o qué aspectos cambiarías.
desde la minería y como un docente investigador de esta facultad, que es un poco extraño en otras facultades que acá tengamos una subdirección de pueblos indígenas y subdirección. Eso. Voy a mirar por pantalla entonces, se ya por acá. Ya, Nair, Gracias. parte tú, por favor. A ver, obviamente no puedo dar una receta porque no la tenemos, pero estamos tratando de hacer esfuerzos. De hecho, el año pasado hicimos un coloquio sobre cómo abordar los objetivos de desarrollo sostenible en la docencia. Y ahí recogimos un montón de aprendizajes dentro de la universidad. De hecho, ahora en poco tiempo más vamos a hacer uno sobre investigación y otro sobre vinculación con el medio, porque los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son temas que nos permiten articularnos entre diferentes disciplinas, son temas, problemas, ¿no? Que ya están instalados por la agenda internacional, por la agenda de políticas públicas, y eso nos obliga de alguna manera a dialogar. Entonces nosotros lo hemos utilizado también como herramienta para cuestionarnos cómo lo estamos haciendo y aprender sobre esos procesos. También quiero decir que esto no es algo que esté resuelto afuera, no es como decir, vamos y tomemos los aprendizajes de cómo lo están haciendo en los países europeos, o, no sé, o en Estados Unidos, qué sé yo. Hay avances, sin duda, en estos países, pero claro, con escalas de recursos de otro tipo, con centros de investigación donde ya se configuran de forma mucho más integrada, son realidades distintas, ¿no? Y así todo tampoco es que tengan todo tan resuelto. Lo que yo diría es que efectivamente es fundamental hacer estos esfuerzos en la formación, porque claramente nuestros profesionales esperamos, ¿no? Como Universidad de Chile, que nuestros profesionales sean transformadores de su espacio, ¿no? Que sean capaces de impactar con la misión que tenemos en nuestra formación, la misión de la justicia social es clave, donde efectivamente estamos tratando de aportar a los problemas país, y la idea es que cuenten con las herramientas para ello. Sin duda, una de las cosas que también lo había dicho Leandro, ¿no? De esto de que nuestra universidad está fragmentada físicamente es una desventaja importante, porque nos cuesta mucho que nuestros estudiantes se mezclen. Y ahí voy al tema del aula, ¿no? Yo considero que es fantástico que exista esta área dentro de la facultad, pero lo que no me parece tan buena idea es que los estudiantes de ingeniería estudien esta área solo entre estudiantes de ingeniería, porque creo que los estudiantes aprenden mucho de sus pares, ¿no? Parte importante del aprendizaje de la inter y la transdisciplina es la incomodidad de encontrarse con otros distintos. Es el tratar de ponerse de acuerdo con alguien que te está planteando algo súper diferente. Y eso se da en el trabajo entre pares, ¿no? No solamente con el profesor. Entonces, si a mí me preguntan cuál es una de las cuestiones que nos falta, es lograr que nuestros estudiantes se mezclen. Hay un esfuerzo con los cursos de formación general que sin duda desde mi perspectiva son un tremendo aporte, pero los estudiantes de esta facultad toman más bien los cursos de formación general que se dan acá, cuesta mucho que salgan, otros no vienen para acá. Además son cursos que tienen muy poco crédito y que también decía Leandro, no los priorizan nuestros estudiantes, entonces yo creo que también tenemos que darle una mayor importancia a estos cursos que son de formación más integral. Y nosotros en la configuración de los cursos, creo que también tenemos que aprender a trabajar más con equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios, ¿no? O sea, fomentar el trabajo entre profesores de diferentes disciplinas para poder hacer cursos que sean colegiados, pero que sean colegiados de verdad, no colegiados como yo hago un módulo, 2 clases, 3 clases y el otro hace la otra, porque tampoco eso funciona. O sea, funciona para el estudiante, porque el estudiante recibe, entre comillas, perspectivas distintas, pero son perspectivas más bien multidisciplinarias, ¿no? Como un pegoteo de distintas cosas, y lo que necesitamos es hacer integraciones. Entonces ahí también necesitamos que nuestra universidad, y lo digo sabiendo que estoy con un cargo de responsabilidad entre la universidad, necesitamos fomentar más el trabajo interfacultad, tanto entre académicos y académicas como estudiantes. Y es un tremendo desafío, porque efectivamente nuestra universidad físicamente está separada como un feudo, administrativamente está separada como un feudo, y cada vez que tratamos de hacer nuestro esfuerzo nos encontramos con un montón de obstáculos.
Pero independiente que tengamos esos obstáculos, tenemos que hacer. O sea, de hecho, por ejemplo, ahora nosotros estamos implementando un piloto de un minor en sustentabilidad inter y transdisciplinario que está abierto a todos los estudiantes de la universidad, que precisamente les pide que al menos tengan algún curso fuera de las facultades, les pide que al menos participen en un curso donde están mezclados entre todos y donde se hace una aproximación con un equipo de profesores y profesoras que vienen de diferentes facultades y que están haciendo aproximaciones transdisciplinarias. Pero lo estamos haciendo como nadando contracorriente, ¿no? Contracorriente contra los reglamentos, contra que en el fondo hay que buscar las herramientas para poder hacerlo. Pero nada, hay que hacerlo. Los profesionales van a salir en un par de años más, son los que nosotros necesitamos que sean capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos. Así que hay que tratar de buscar la forma de hacerlo. Gracias, Anay. Yo solamente me voy a permitir agregar ahí que efectivamente desde ETICS y desde la Subdirección de Pueblos Indígenas hemos intentado hacer esos esfuerzos, pero nos hemos topado con esas barreras que tú señalas, barreras administrativas, desde que no está reglamentado lo de las vacantes, que los periodos no empiecen exactamente al mismo tiempo, los semestres, los periodos para postular, lo que sea. Que no, que este curso es mínimo para mí, entonces ¿cómo va a ser electivo para ti? En fin, entonces hay una serie de barreras, porque claro, lo ideal, como tú dices, es que los estudiantes también se mezclen. Ahora, lo particular de Ethics es que ofrece cursos que van orientados un poco a lo profesional, o sea, justamente para superar estos problemas que dice Leandro. eh, pues, por ejemplo, esto de ya, ¿cómo me acerco a la comunidad cuando yo tengo mi proyecto de ingeniería? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por qué es importante? Porque acá a veces los estudiantes ni siquiera logran conseguir por qué es importante. Algo que para un antropólogo, un geógrafo puede ser obvio, un sociólogo, quizás para nuestros estudiantes no siempre lo es. Entonces, bueno, ahí esas son como las cosas particulares. Pero ahí me arrogué algo como moderadora y coordinadora de Ethics. Pero le voy a dejar la palabra ahora a Leandro. Muchas gracias, Claudia. Oye, en parte respondiste mi consulta y lo que preguntaba Andrés. Eh, Mira, si es que lo hemos hecho bien o no en la SPI, bueno, uno podría resumir que hace un par de años éramos un programa, hoy en día una subdirección, nos falta llegar a ser una dirección, estamos bajo el alero de la DDG todavía, de la Dirección de Diversidad de Género. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Bueno, masa crítica y lamentablemente presupuesto. Si todo esto pasa por un tema de presupuesto, y acá cuando uno le quita un poquito a uno, eh, ahí le puede entregar al otro, entonces se van debilitando algunas aristas. Yo creo que es importante ir obteniendo resultados y los consolidando y los reflejando hacia nuestra casa de estudio y en base a eso poder crecer de manera sostenible, porque sin duda que la inestabilidad en la proyección laboral no te ayuda a trabajar tranquilo ni tranquila. Si tú efectivamente tienes una proyección, sabes que puedes desarrollar un proyecto de largo plazo y muy importante la planificación, lo que mencionabas tú, esto de poder ir visualizando tanto contenidos de curso, en qué parte entran, si son en qué fechas, que no compitan con otros, que se generen estas oportunidades. O sea, finalmente si nosotros queremos lograr algo, es importante mover la balanza. En algún momento hay que cargar más hacia un lado. Es lo que nos pasa con diversidad de género, el cómo lo hemos ido enfrentando, porque no hay una plataforma que sea igualitaria, no existen las mismas oportunidades. Entonces, somos un ente, un organismo, una subdirección que está entrando cuando ya se viene desarrollando toda una estructura de la universidad. Ya, así que yo creo que pasa, masa crítica de a poco hemos ido consolidando, sin duda. Llevamos varios congresos tecnológicos indígenas con bastante éxito, con la participación, el último el año pasado, con 3 universidades extranjeras de renombre. Tuvimos visitas de colegas de otros países, distintos sectores asociados al desarrollo y a la proyección tecnológica indígena. Y eso nos va dando fuerza, nos va dando robustez. Yo creo que hemos ido creciendo en ese sentido. Nos falta presupuesto. Creo que ahí está la clave.
Y para eso, bueno, una alternativa es comenzar a postular a proyectos, fondos concursables. Sabemos que todavía no son claros, lo mencionaba por ahí Anaí, hay muchos fondos concursables que uno presenta sus propuestas y no encaja precisamente en el área del conocimiento y no reconocen tampoco el concepto transdisciplinario, que es súper importante. Entonces, necesitamos primero la habilitación, que nos reconozcan como tal, que vamos a trabajar con colegas de distintas áreas del conocimiento, pero hoy en día lamentablemente no están esos concursos, son muy poquitos los que están. En la medida que esto se comience a proyectar, a abrir, yo creo que ahí hay un desafío importante de nosotros como subdirección, alzar más fuerte la voz, con más fuerza, y seguir día a día y ir a conversar con los distintos organismos de Estado. Y la primera parte siempre va a ser dura, siempre va a ser muy, muy difícil, pero una vez que ya eliminamos ese ácido láctico, yo estoy seguro que vamos a poder correr muchas maratones. Así que es importante que nos sigamos consolidando, que sigamos sumando eh, colegas en sí, bueno, personas, no necesariamente colegas, pero que tengan esta voluntad, primero de respetar, de abrirse al diálogo y de poder contribuir. Y yo creo que de ahí van a venir los logros. Nuestro siguiente paso, sin duda, yo creo que es tener una dirección, pasar de subdirección a dirección. Eso, Andrés. Gracias. Muchas gracias, Leandro. Eh, bueno, ya por la hora vamos a ir cerrando, salvo que Anaí quieras decir alguna palabrita al cierre. Yo la verdad solamente quería decir que es algo que yo creo que no lo mencioné, suelo usar mucho esa palabra, no la mencioné tanto, pero es fundamental en esta ocasión, pero es fundamental que es colaboración. O sea, precisamente hacer estos esfuerzos requieren una aproximación eh, con una actitud distinta, con una actitud de, siempre lo que decía Leandro es cierto, o sea, cuando tratamos de fomentar este tipo de cosas, sin duda eso implica no darle tanto peso a otras, ¿no? Y esa actitud, o sea, para lograr eso necesitamos una disposición y una actitud a estar dispuestos a ceder, a colaborar, a entender que lo que hace cada uno no es lo más importante del mundo, sino que lo que podemos hacer en conjunto. Y eso es algo que está en diferentes planos, que necesitamos que nuestros estudiantes aprendan, pero necesitamos aplicarlo nosotros como académicos en las estructuras de la universidad, entre las mismas facultades. Así que un poco ese es el mensaje, ¿no? Cómo logramos trabajar en conjunto para enfrentar esto y que todos podamos ceder un poco para pues, efectivamente construir algo mejor como universidad. Gracias, Anaí. ¿Alguna palabrita al cierre, Leandro? Mira, la verdad es que yo celebro esta instancia, estos coloquios, entiendo que va a ser una serie así que voy a estar bien atento para poder al menos informarme. Eh, y creo que es crucial de que comencemos a conocernos más dentro de la universidad. Vemos que hay distintos perfiles que son muy interesantes, que pueden llevar esto a palabras mayores, y creo que es el momento de comenzar a abrirnos, de comenzar a ser más fraternos en ese abrazo, de poder invitar a más gente a participar. Así que esta es una de tantas instancias. Yo en particular conocí a Anaí solamente por las noticias, y Anaí, me encantó tú cómo enfrentaste las preguntas, lo que informaste, porque fue una síntesis bastante buena de lo que está ocurriendo en nuestra universidad, en nuestra facultad. Entiendo que tiene un rol que es bien importante, así que conozcamos un poco un poco más qué es lo que estamos desarrollando de la universidad. Eso es bien importante, tratar de meterle más fuerza ahí, de que podamos nosotros también salir, y a su vez traccionar un poquito más que se desarrollen estos tipos de eventos. Con eso yo cierro y me voy feliz. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias nuevamente, Anaí. Han sido unos invitados estrellas realmente. Muchas gracias por la perspectiva que nos entregaron, que es precisamente la perspectiva que nosotros queremos incorporar a nuestro quehacer en esta facultad. Y también recordar entonces lo que fue el Centro de Estudios Humanísticos y que precisamente surgió para atraer esta colaboración entre distintas disciplinas de la que hablaba Anaí.
Así que con esto cerramos este coloquio y les agradecemos también a todos quienes nos escucharon, tanto presencialmente como a distancia, y que nos van a escuchar también. Les agradecemos entonces su interés en este coloquio. Muchas gracias y los dejamos invitados para las próximas actividades de la Semana de Humanidades.